Bueno, ¿están viendo el archivo en Word? Ay, sí, profe. Bueno, les decía que ustedes vieron con el contador Iribarne el artículo 2 de la ley, que es la que define, el artículo que define una parte del aspecto objetivo del impuesto a las ganancias, ¿sí? Que es la definición de qué ganancias quedan incluidas dentro de la ley de este impuesto. Pero ese artículo 2, en su encabezamiento, dice que son ganancias sin perjuicio de lo dispuesto especialmente en cada categoría, y aun cuando no se indiquen en ellas, y comienza con la enumeración del artículo 2. Esto significa que puede haber, o que hay, mejor dicho, ganancias que están incluidas en las distintas categorías o en los distintos artículos que se refieren a las categorías del impuesto, ¿sí? Que pueden o no cumplir las condiciones del artículo 2, pero que el solo hecho de estar enumeradas dentro de estos artículos hace que estén alcanzadas por el impuesto. ¿Quedó claro lo que dije? Sí, profe. Bien. Tenemos 4 categorías dentro del impuesto a las ganancias. La primera categoría están enumeradas las ganancias en el artículo 44 de la ley. Segunda categoría, las ganancias están enumeradas en el artículo 48 de la ley del impuesto. Tercera categoría, artículo 53. Y cuarta categoría, artículo, esperen que me fijo porque tengo que, 82 de la ley de impuesto a las ganancias. Bien, la primera categoría, les decía, están detalladas las ganancias en el artículo 44 de la ley. Las ganancias enunciadas en esta categoría tienen en común el que derivan de la explotación económica de bienes inmuebles. En general, las denominamos ganancias o rentas del suelo, ¿sí? Acá también tenemos que hacer una salvedad respecto al encabezamiento de este artículo. El artículo, me gustaría que en lo posible todos tuvieran la ley para que vayamos leyendo juntos y comprendan cómo es el tratamiento en estos casos. Dice, en tanto no corresponde incluirlas en el artículo 53 de esta ley, constituyen ganancias de la primera categoría y deben ser declaradas por el propietario de los bienes raíces respectivos, y comienza con la enumeración. ¿Por qué hace esta salvedad en el encabezamiento del artículo 44? Porque si estas ganancias son obtenidas por los sujetos empresa que están detallados en el artículo 53, la ganancia se declara como de la tercera categoría. Por ejemplo, si el alquiler de un inmueble es obtenido por una sociedad anónima, la ganancia no va a ser de segunda categoría, sino de la tercera categoría. Esto que nos indica también que en tanto no corresponde incluirlas en el artículo 53, estas ganancias van a ser declaradas ¿por quién? ¿Por quiénes? Por personas humanas o sus sucesiones indivisas. ¿Se entiende lo que dije? Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, cualquier cosa que no entiendan, me interrumpen. Yo no estoy viendo el chat en este momento,
pueden usar su micrófono para hacerme alguna pregunta. Bueno, el artículo 44, les decía, incluye rentas del suelo. Vamos a leer algunos nomás como para ubicarnos en el tipo de ganancias que están detalladas. Dice, en el inciso A, el producido en dinero o en especie de la locación de inmuebles urbanos y rurales. Cualquier contraprestación, en el inciso B, cualquier especie de contraprestación que se reciba por la constitución a favor de terceros de derechos de usufructo, uso, habitación, anticresis, superficie u otros derechos reales. En el inciso E, por ejemplo, el importe abonado por los inquilinos o arrendatarios por el uso de muebles y otros accesorios o servicios que suministre el propietario. Fíjense que acá estamos hablando de el uso de muebles y otros accesorios o servicios que suministra el propietario. Este alquiler de bienes muebles o de servicios queda incluido en la primera categoría, en tanto el inmueble se alquile en forma conjunta con los bienes muebles o un servicio que pueda prestar el propietario. A los efectos de no dividir la renta en el alquiler del inmueble por un lado y el alquiler de las cosas muebles por el otro, la renta total se declara como de la primera categoría. Después, en los incisos F y G, se incluyen dos ganancias que son de carácter presunto, o también se los denomina ganancias de goce. Estas dos ganancias son, en el inciso F, el valor locativo computable por los inmuebles que sus propietarios ocupen para recreo, veraneo u otros fines semejantes. Y el valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. La característica en común que tienen estas dos rentas que están definidas en el artículo 44 es que en el caso del primero, del valor locativo computable por los inmuebles para recreo, veraneo u otros fines semejantes, se considera una ganancia de goce, de placer, ¿sí?, en la medida que no hay una afluencia, un ingreso monetario, sino nada más que el goce de ese bien que el contribuyente posee. Pero la ley igualmente lograba al valor, que ya vamos a ver más adelante, al valor al que el contribuyente alquilaría o arrendaría ese inmueble que ocupa para recreo, veraneo u otros fines semejantes. Y el valor locativo o arrendamiento presunto de inmuebles cedidos gratuitamente o a un precio no determinado. En este caso, tampoco hay una contraprestación dineraria por la cesión de ese inmueble, sino que el contribuyente, digamos, se lo presta a un tercero para que lo use en forma gratuita. En este caso, la ley o el legislador presume que puede haber un ocultamiento de renta detrás de esta cesión gratuita, entonces establece la presunción y hace que el contribuyente determine el impuesto o determine la ganancia sobre ese inmueble. Si estas dos rentas no estuvieran expresamente dispuestas en el artículo 44 de la ley, no se podría determinar el impuesto, porque en general la renta se determina por un ingreso o por una ganancia real. ¿Se entiende, chicos?
Sí, profe. Sí, profe. ¿Sí? ¿Sí? Bien, bueno. Las ganancias de esta categoría se imputan por el criterio de lo devengado. Seguramente el contador Iribarne ya les había adelantado el criterio de imputación. Bueno, las ganancias de segunda categoría son rentas o ganancias que provienen del capital. Al igual que en el artículo 44, el encabezamiento del artículo 18 establece que, en tanto no corresponde incluirlas en el artículo 53, son ganancias de la segunda categoría y comienza con su enumeración. Entonces, les vuelvo a decir lo mismo, que si estas ganancias son obtenidas por un sujeto de empresa, se declaran como ganancias de la tercera categoría. De lo contrario, van a ser declaradas por las personas humanas o sucesiones indivisas. Bueno, estas ganancias tienen en común que derivan de la explotación económica de bienes muebles, ¿sí? El alquiler de cosas muebles, puede ser el alquiler de maquinaria, el alquiler de un cuadro, el alquiler, bueno, de cualquier cosa mueble que el contribuyente tenga, o de un derecho. Por ejemplo, las regalías quedan comprendidas dentro de este artículo 48. La colocación de un capital financiero, por ejemplo, los intereses por un depósito a plazo fijo, los intereses por un depósito en caja de ahorro, las ganancias que provienen de la inversión en una sociedad de capital, por ejemplo, los dividendos o las utilidades distribuidas por las sociedades de capital que establece la ley. Y tiene de particular esta segunda categoría, que incluye algunas ganancias que cuando se produce la misma, se agota la fuente productora de la ganancia. Por ejemplo, el inciso F de la ley, del artículo 48, que dice: las sumas percibidas en pago de obligaciones de no hacer o por el abandono o no ejercicio de una actividad. Sin embargo, estas ganancias serán consideradas como de la tercera o cuarta categoría, según el caso, cuando la obligación sea de no ejercer un comercio, industria, profesión, oficio o empleo. Entonces, si el contribuyente recibe por única vez una suma de dinero por una obligación de no hacer, que no sea de no ejercer el comercio, o sea, de no ejercer una actividad o de no ejercer una profesión o oficio, en cuyo caso serían de tercera o cuarta categoría, esa ganancia se considera de segunda categoría. En el inciso H, los ingresos que en forma de uno o más pagos se perciban por la transferencia definitiva de derechos de llaves, marcas, patentes de invención, regalías y similares, y aclara este inciso H, aun cuando no se efectúen habitualmente esta clase de operaciones. Entonces, si una persona humana transfiere, por ejemplo, una fábrica o una patente de invención, que al transferirla en forma definitiva se agota la fuente, aunque lo haga por una única vez, queda alcanzada por el impuesto por esta segunda categoría. ¿Voy siendo clara, chicos? ¿Entienden? Sí, sí. ¿Sí? Bueno,
En el inciso J, los resultados originados por derechos y obligaciones emergentes de instrumentos y o contratos derivados. En este caso, si una persona humana obtiene una ganancia por única vez de un contrato o instrumento derivado, por ejemplo, de un... Ay, se me fue el nombre. De un... bueno, ahí me va a salir. Pero... Bueno, ¿se acuerdan ustedes de algún contrato derivado? ¿Ninguno? Los swap, bueno, no me va a salir ahora. Aunque haga un contrato por única vez, se obtiene una ganancia por el resultado de ese contrato derivado, queda alcanzado como renta de la segunda categoría. Y en el inciso K también son resultados donde se agota la fuente productora de la ganancia, pero aún el resultado queda alcanzado por el impuesto, que son los resultados provenientes de operaciones de enajenación de acciones, valores representativos y certificados de depósitos de acciones, cuotas y participaciones sociales, incluida los resultados de las cuotas parte de fondos comunes de inversión, certificados de fideicomiso y cualquier otro derecho sobre fideicomisos y contratos similares, monedas digitales, títulos, bonos y demás valores, así como la enajenación de inmuebles o transferencia de derechos sobre inmuebles. Todos estos bienes o todas las ganancias que puedan provenir de la venta de estos bienes que menciona bienes o derechos que menciona el inciso K del artículo 48, agotan la fuente al producirse su enajenación y aún así quedan alcanzadas por el impuesto. Algo importante aquí, que fue una modificación muy importante en la ley, es el tema de que la enajenación de inmuebles o transferencias de derechos sobre inmuebles comienzan a estar gravadas por el impuesto a las ganancias por los inmuebles que se adquieran a partir del 1 de enero del año 2018 para las personas humanas o sucesiones indivisas. Para los inmuebles adquiridos con anterioridad a esta fecha, el impuesto que gravaba estas transferencias, o que grava, porque en realidad el que grava estas transferencias es el impuesto a la transferencia de inmuebles. Entonces, tenemos que si los inmuebles fueron adquiridos con anterioridad al 1 de enero del 2018, al producirse su enajenación a título oneroso, el inmueble queda alcanzado por el impuesto a la transferencia de inmuebles. Si se trata de inmuebles adquiridos con posterioridad al 1 de enero del 2018 o que hayan sido recibidos por herencia con posterioridad al 1 de enero del 2018 y el causante además lo hubiera adquirido después del 1 de enero del 2018, la venta de esos inmuebles ahora queda alcanzada por el impuesto a las ganancias
a través de un impuesto cedular. ¿He sido clara, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Se entiende todo? Sí, profe. Sí. Bueno. Estas rentas de segunda categoría se declaran por el criterio de lo percibido. La tercera categoría no se refiere a un objeto, a un hecho, un acto, una situación que produzca la ganancia por la cual yo debo pagar el impuesto, sino que estas ganancias están definidas de acuerdo al sujeto que las obtiene. ¿Está bien? Entonces, estas ganancias, bueno, se caracterizan por derivar de actividades que desarrollan sujetos de empresa, personas jurídicas o sujetos de derecho, o por unidades económicas o patrimonios de afectación, como pueden ser las empresas unipersonales, los fideicomisos, los fondos comunes de inversión, entre otros. Este artículo 53, que no lo puse en el Word que les estoy mostrando, dice, por ejemplo, en el inciso A, que son ganancias de la tercera categoría, las obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 73, que en un ratito vamos a ver, que son las sociedades de capital que tributan el impuesto a las ganancias. B, todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedades constituidas en el país. Bueno, ya vamos a ver el tema de los fideicomisos, todos estos sujetos los vamos a ver ahora cuando entremos en el tema sujetos. Y hay aquí dos, un inciso, el inciso F, que dice que van a ser ganancias de la tercera categoría las derivadas de loteos con fines de urbanización, las provenientes de edificación y enajenación de inmuebles bajo el régimen de propiedad horizontal del Código Civil y Comercial de la Nación, y del desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios previsto en el mencionado código. Todas estas ganancias, si fueran, digamos, si esas actividades o esos hechos fueran realizados por un sujeto del artículo 73, si fueran realizados por otro tipo de sociedad o por una empresa unipersonal, constituirían una ganancia de tercera categoría por estar incluidos sus ganancias dentro de los incisos A, B o D del artículo 53. Esto nos está indicando que esta inclusión taxativa de estas ganancias es porque quedan incluidas en la tercera categoría, aun cuando estos tres tipos de actividad o hechos sean realizados por persona humana o sucesión indivisa. Deben cumplirse todas las condiciones que fijan la ley y su decreto reglamentario. Entonces, los tres hechos, las tres actividades son loteo con fines de urbanización, que debe cumplir con las condiciones que fija el decreto reglamentario, ya les digo en qué artículo, no me fijé. El artículo 151 del decreto reglamentario, que fija las normas de cuando estamos en presencia de un loteo con fines de urbanización. En el otro caso es edificación y venta bajo el régimen
de propiedad horizontal, según las normas también del Código Civil y Comercial de la Nación, se tiene que dar en forma conjunta las dos cosas: construir y vender bajo el régimen de propiedad horizontal. Y se incorpora, porque fue una figura incorporada por el Código Civil y Comercial de la Nación, el desarrollo y enajenación de inmuebles bajo el régimen de conjuntos inmobiliarios. Entonces, esos son también actividades o hechos que están alcanzados por la tercera categoría, aun cuando el sujeto que obtiene esa ganancia no sea un sujeto empresa. ¿Está claro, chicos? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, profe. Bueno, disculpen un segundo. Bueno, y nos queda por último la cuarta categoría, que está definida en el artículo 82 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que son las que provienen del trabajo personal del sujeto. Se pueden decir que son actividades personalísimas, ya que el factor capacidad humana del trabajo prevalece sobre el uso de bienes o de capital. Estas rentas se declaran por el criterio de lo percibido. Dentro del artículo 82, bueno, no tenemos ninguna ganancia en particular a la que hacer referencia. Profe, Sí. ¿me escucha? Sí, sí, ahí dejo de compartir. Me pongo en contacto. Mi pregunta era en tercera categoría. En tercera categoría, ¿qué criterio se utiliza? El criterio del devengado. Ah, gracias, profe. Criterio de devengado, sí, es primera y tercera, criterio de devengado, segunda y cuarta, criterio del percibido. Bueno, pregunta acá Reina Rodríguez, profe, ¿puede ser los CDF? Sí, los contratos de futuro. ¿Y cuál sería CDF? Sí. Sí, son los contratos de futuro, que yo les decía, no me podía acordar cuáles eran los instrumentos o contratos derivados. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿Está todo claro? Bueno. Sí, profe. Bueno, entonces vamos a comenzar con el tema de sujetos. Bueno, el artículo primero de la ley es el que nos dice en forma general quiénes son los sujetos pasivos del impuesto a las ganancias. En su primer párrafo dice todas las ganancias obtenidas por personas humanas, jurídicas o demás sujetos indicados en esta ley quedan alcanzadas por el impuesto de emergencia previsto en esta norma. Después dice, en el segundo párrafo, las sucesiones indivisas son contribuyentes conforme lo establecido en el artículo 36. Y
en el último párrafo de este artículo primero, dice, los no residentes o beneficiarios del exterior tributan exclusivamente sobre sus ganancias de fuente argentina, conforme lo previsto en el título quinto y normas complementarias de esta ley. Es decir, que podemos, ahí les voy a compartir para que vayan viendo. ¿Ven el archivo? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, Profe. sí. ¿A ese archivo Sí. lo puedes subir después para que lo tengamos? Bueno, ya voy a ver, por la duda que tenga algún error, porque en realidad esto es como si yo les estuviera dando clase en el aula. Ah, perfecto. Digamos, es mi material de trabajo. Pero bueno, después lo consulto en todo caso con el contador Iribarne y vemos. Dale, gracias. Bueno, entonces, podemos decir, de acuerdo con este artículo primero de la ley, que tendríamos los siguientes sujetos. Personas jurídicas que las podemos dividir en dos. Sujetos pasivos del impuesto, es decir, aquellos que pagan el impuesto por sí, en forma personal, ya vamos a ver cuáles son, que están definidos en el artículo 53, inciso A, y en el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Otras personas jurídicas que no son sujetos de pasivos del impuesto, sino agentes de información, que son las otras sociedades que menciona el artículo 53, inciso B, las empresas unipersonales, las empresas o explotaciones unipersonales, y el inciso D, los fideicomisos, si no me equivoco. No, perdón, el C son los fideicomisos y el D, ya vamos a ver qué fideicomisos quedan incluidos en ese inciso C, y el D, las derivadas de otras empresas unipersonales ubicadas en el país. Después nos define a las personas humanas como sujetos del impuesto, a las sucesiones indivisas y a los beneficiarios del exterior o sujetos no residentes en la República Argentina. Las personas jurídicas, vamos a comenzar por personas jurídicas. Las personas jurídicas, según el artículo 141 del Código Civil y Comercial de la Nación, son todos los entes a los cuales el ordenamiento jurídico les confiere aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones para el cumplimiento de su objeto y los fines de su creación. Lo buscamos del Código Civil porque la Ley de Impuesto a las Ganancias no define qué debemos entender por personas jurídicas. Bueno, las personas jurídicas del artículo 53, inciso A y 73, ambos de la ley, son sujetos pasivos del impuesto a título personal y tributan a la tasa proporcional del 30% por los ejercicios cerrados hasta el 31 de diciembre del 2020 y del 25% para los ejercicios fiscales que se inicien a partir del 1 de enero del 2001. Esta reducción, podríamos decir, de la tasa que grava a las sociedades de capital está complementada con el impuesto que pagan los socios o accionistas por los dividendos que la sociedad distribuye.
que es para hasta el 31 de diciembre del 2020 de un 7% y a partir del 2021 de un 7%. Sí. Bueno. El artículo 53, inciso A, establece que son ganancias de la tercera categoría las obtenidas por los responsables incluidos en el artículo 73. Si nosotros vamos al artículo 73, este dice, las sociedades de capital, por sus ganancias netas imponibles, quedan sujetas a las siguientes tasas. A, al 25%, o sea, la ley que tenemos impresa hoy, ya tiene indicada la alícuota que va a regir a partir del 1 de enero del año 2021. Pero tenemos que tener en cuenta lo que dijimos recién respecto de la tasa para el ejercicio fiscal 2020 y 2019. Bueno, si bien la ley las define como sociedades de capital, nos vamos a encontrar con algunas sociedades que no son de capital, sino de personas, según la Ley General de Sociedades 19.550. Bueno, vamos a ir leyendo este artículo 73 y nos vamos a detener en algunos incisos que pueden tener una mayor complejidad. La característica común de este inciso A del artículo 73 es que en todos los casos se trata de personas jurídicas constituidas en el país, ¿sí? Entonces, en su inciso A.1 dice que son sujetos pasivos del impuesto las sociedades anónimas, incluidas las anónimas unipersonales, las sociedades en comandita por acciones, en la parte que corresponde a los socios comanditarios, que son los socios que son accionistas, y las sociedades por acciones simplificadas del título 3 de la ley 27.349, constituidas en el país. El punto 2 dice que son sujetos las sociedades de responsabilidad limitada, las sociedades en comandita simple y la parte correspondiente a los socios comanditados de las sociedades en comandita por acciones. En todos los casos, cuando se trata de sociedades constituidas en el país. En ese inciso, las sociedades en la ley 19.550 son sociedades de personas, y la parte comanditada de la sociedad en comandita por acciones también tiene el tratamiento de sociedades de personas. Pero para la ley de impuesto a las ganancias, en virtud de su autonomía legislativa, su autonomía tributaria, las trata como sociedades de capital. En el inciso 3 se encuentran las asociaciones, fundaciones, cooperativas y entidades civiles y mutualistas constituidas en el país. En cuanto no corresponda por esta ley otro tratamiento impositivo. ¿Esto por qué lo aclara este inciso 3? Porque ya cuando veamos exenciones, vamos a ver que hay algunas asociaciones, fundaciones, que en función de su objeto, ¿sí?, están exentas del impuesto a las ganancias. Las mutuales están exentas del impuesto a las ganancias, en tanto estén constituidas de acuerdo con la ley de mutuales, y las cooperativas
¿sí? También tienen sus utilidades exentas del impuesto a las ganancias. Entonces, si bien están definidas como sujetos dentro de la ley, algunas tienen sus utilidades exentas del impuesto. En el punto 4 tenemos las sociedades de economía mixta, por la parte de las utilidades no exentas del impuesto. ¿Por qué también aclara esto? Porque las sociedades de economía mixta tienen una participación de particulares, de capital privado, y parte de capital que pertenece al Estado, nacional, provincial o municipal. Bueno, la ganancia que obtenga esa sociedad de economía por la parte de las utilidades que corresponda al Estado va a estar exenta del impuesto. Solo tributaría por la parte que corresponde al capital privado. ¿Me van siguiendo hasta acá? Sí, profe. ¿Alguna duda, pregunta, Sí, nada? profe. Bueno. No, profe. Bueno, después tenemos las entidades y organismos que se refiere el artículo primero de la ley 22.016, no comprendidas en los apartados precedentes, en tanto no corresponda otro tratamiento impositivo en virtud de lo establecido por el artículo 6º de dicha ley. Bueno, este artículo, punto 6 del artículo 73 se refiere a entes u organismos que tienen como característica el vender bienes o prestar servicios a título oneroso. Entonces, a través de este artículo primero de la ley 22.016, se derogaron las exenciones establecidas en leyes nacionales, provinciales o tributos municipales para los entes u organismos que realizaban estas operaciones a título oneroso. Entonces, estos entes u organismos son sociedades de economía mixta, empresas del Estado, sociedades anónimas con participación estatal mayoritaria, sociedades anónimas con simple participación estatal, sociedades del Estado, empresas formadas por capitales privados y por el Estado, nacional, provincial o municipal, los bancos y demás entidades financieras regidas por la ley 21.526, me faltó acá, y todo otro organismo nacional, provincial o municipal que venda bienes o preste servicio a título oneroso. ¿Esto por qué? Porque estas entidades, organismos, entes, al realizar este tipo de operaciones, entraban en competencia con el sector privado. Entonces, no se consideraba, podemos decir, justo o correcto que por prestar los mismos servicios o vender los mismos bienes, por pertenecer al Estado, estuvieran exentos de impuestos nacionales, provinciales o municipales. En el caso que tenemos acá, en los que enumeré recién, el ejemplo más claro son los bancos y las entidades financieras regidas por la ley 21.526, que tienen el mismo tratamiento que una entidad bancaria o financiera constituida por capital privado. ¿Se entiende, chicos? ¿Sí? Sí, profe. Bien. Bueno, después, en el punto 6, tenemos los fideicomisos. Dice que van a estar alcanzados por el impuesto los fideicomisos constituidos en el país conforme las... ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? No, profe.
Bueno, los fideicomisos constituidos en el país conforme a las disposiciones del Código Civil y Comercial de la Nación, excepto aquellos en los que el fiduciante posea la calidad de beneficiario. La excepción dispuesta en el presente párrafo no será de aplicación en los casos de fideicomisos financieros o cuando el fiduciante beneficiario sea un sujeto comprendido en el título quinto. Entonces vamos a ver. Seguro ustedes se acuerdan bien de la definición de fideicomiso. ¿Sí? ¿Cuándo había fideicomiso? Cuando una persona denominada fiduciante entrega en propiedad fiduciaria bienes a un tercero que se denomina fiduciario, para que éste lo administre en beneficio de un tercero que puede ser el mismo fiduciante o un tercero que en beneficio de otras personas que puede ser el mismo fiduciante o un tercero denominado fideicomisario. ¿Hasta ahí estamos de acuerdo con la definición? Bueno, dice este punto o este punto 6 del artículo 73, inciso A. El fideicomiso creado de acuerdo con las normas del Código Civil y Comercial de la Nación es un sujeto pasivo del impuesto por el artículo 73, inciso 6. ¿Sí? Pero esta norma no se aplica, porque dice excepto, cuando el fiduciante es igual al beneficiario. En este caso, se aplica el artículo 49, inciso C, artículo 53. Artículo 53, inciso C de la ley, y quien tributa el impuesto, quien tributa sobre la ganancia que proviene de ese fideicomiso es la persona humana beneficiario del fideicomiso. Inmediatamente después dice, no se aplica la excepción, ¿sí?, si el fideicomiso es financiero o el fiduciario es un beneficiario del exterior, en cuyo caso tributa como si fuera una sociedad de capital, por el artículo 73.6. Entonces, ¿quedó claro? Sí, profe. ¿Sí? Sí, profe. Entonces, esto sería como una excepción a la excepción, digamos. Claro, la última parte sería como una excepción a la excepción, porque el fiduciante puede ser igual al beneficiario, pero si el fideicomiso es financiero o el fiduciante beneficiario es un sujeto no residente en el país, entonces se le aplica la tasa proporcional del, 30 o 25% y tributa como sociedad de capital. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Sí, profe. Bien. Bueno, después tenemos el punto 7, que son los fondos comunes de inversión, constituidos en el país, no comprendidos en el primer párrafo del artículo primero de la ley 24.083 y sus modificaciones. No comprendidos en el primer párrafo del artículo primero de esa ley. El artículo primero de esa ley, yo se lo transcribí y después ustedes pueden buscar la ley 24.083 y en la doctrina, en algunos artículos que estuve consultando, ese artículo primero de la ley 24.083 define lo que se conoce como fondo común de inversión abierto.
esos fondos comunes de inversión abiertos no constituyen sociedades y carecen de personería jurídica. Por lo tanto, no son sujetos pasivos del impuesto. Recuerden que dice fondos comunes de inversión no comprendidos en el primer párrafo. Los del primer párrafo son fondos comunes de inversión abiertos. Quien va a tributar, en caso que corresponda, por la venta de la cuota parte o por la renta que produce el fondo de común de inversión, van a ser las personas que hayan adquirido cuotas parte de ese fondo común de inversión. Las personas humanas que hayan adquirido cuotas partes de esos fondos comunes de inversión, como renta o como resultado de la enajenación o rescate de esas cuotas parte de los fondos comunes de inversión. Entonces, ¿cuáles son los fondos comunes de inversión que sí tributan por el artículo 73.7 de la ley? Son los fondos comunes de inversión cerrados. Estos son sujetos pasivos del impuesto y tienen la característica de que tienen determinados bienes que pueden formar parte de ese fondo común de inversión, un número determinado de cuotapartistas y que dice que, bueno, que puede ser aumentado después ese número de cuotapartistas, que son las características de estos fondos comunes de inversión cerrados. En este caso sí son sujetos pasivos del impuesto y quien presenta la declaración jurada y paga el impuesto son las sociedades gerentes de estos fondos comunes de inversión. Bueno, y por último, el punto 8 es nuevo, ¿sí? Lo vamos a mencionar ahora y después vamos a volver en un ratito para que nos quede bien claro. Dice, las sociedades incluidas en el inciso B del artículo 53, que son las demás sociedades que no están en el 73, y los fideicomisos comprendidos en el inciso C del mismo artículo, es decir, los fideicomisos donde el fiduciante es igual al beneficiario, que opten por tributar conforme a las disposiciones del presente artículo. También van a ser sujetos pasivos del impuesto. Para darles un ejemplo, una sociedad colectiva, por ejemplo, no está incluida en el artículo 73. Está en el artículo 53, inciso B, como demás sociedades. Y tienen un tratamiento distinto en la ley. Si esa sociedad colectiva puede optar por tributar el impuesto como un sujeto del artículo 73. Dicha opción, dice, podrá ejercerse en tanto los referidos sujetos lleven registraciones contables que les permitan confeccionar balances y, efectuada la opción, la tienen que mantener por un plazo de 5 periodos fiscales contados a partir del primer ejercicio en que se aplique la opción. ¿Sí? Ya cuando veamos qué tratamiento reciben las sociedades del 49B o los fideicomisos del 49C, podemos volver sobre esta opción que pueden hacer de tributar a la tasa proporcional del 30 o el 25% a partir de los ejercicios que inicien a partir del 1 de enero del año 2021. ¿Quedó claro? ¿Alguna pregunta? Profe, ¿podría repetir la última parte?
de los fideicomisos. ¿De qué parte de los fideicomisos? Volviendo al ítem de fideicomisos. Verónica. ¿Quién es el que pregunta? Ay, se me apaga la cámara. Ahí está. ¿Quién es la que pregunta? ¿Verónica? Sí, profe, se me silencia el Sí, micrófono. ¿qué parte de los fideicomisos? No, porque estaba anotando la explicación que estaba dando del punto 8 y Sí. nombró otro artículo, me parece que nombró el 49 y Ay, otra como vez estaba dije anotando, 49, es 53. está. Disculpen, es hasta que me acostumbre a la nueva numeración. Ya me voy a fijar si lo tengo bien puesto en el apunte. Sí, son las demás sociedades del 53, inciso B, y los fideicomisos del inciso C del artículo 53. Los que pueden ejercer la opción de tributar como sociedades de capital. ¿Quedó claro ahora? Sí, sí, profe. Gracias. Bueno. Bueno, vamos a continuar con los sujetos. Bueno, ya sabemos entonces quiénes son los sujetos pasivos del impuesto, o lo pueden ser en el caso del inciso 8. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿desde cuándo son contribuyentes del impuesto a las ganancias estas sociedades de capital y hasta cuándo? El segundo párrafo del artículo, del inciso A del artículo 73, establece que los sujetos mencionados del punto 1 al 7 del inciso A son contribuyentes desde la firma del contrato social o de la fecha del acta fundacional. Aun cuando hasta tanto no esté regularizada su situación ante, hasta no obtener su personería jurídica, lo mismo se consideran sociedades de capital desde la firma del contrato social o del acta fundacional. Porque hubo una época en que el criterio era que hasta tanto no hubieran terminado con todo el trámite de inscripción y fueran formalmente sociedades de capital, tributaban como sociedades de hecho, ¿sí? Entonces, para evitar esta forma de tributar el impuesto, que era completamente distinto, se admite o se incorpora este párrafo al artículo 73 y ahora directamente desde la firma del contrato o fecha del acta fundacional son sujetos pasivos del impuesto. Y en el caso del punto 8, los que ejerzan la opción, desde el ejercicio fiscal en que ejercen la opción, van a ser sujetos pasivos del impuesto. ¿Y hasta cuándo son sujetos pasivos del impuesto? Lo son hasta que se produce la liquidación y realicen la distribución final de los bienes del resultado final de la liquidación. Hay normas en el artículo 5º y 6º del decreto reglamentario de la Ley de Impuestos a las Ganancias
que sostienen el mismo criterio que la Ley General de Sociedades en su artículo 101. Es decir, que estas sociedades mantienen su personalidad hasta tanto se produzca la liquidación y realicen la distribución final. ¿Está claro? Profe, le hago una pregunta. Sí. Si una sociedad colectiva elige tributar como sociedad de capital, por ejemplo, Sí. ¿después puede volver a hacerlo bajo el artículo 53 o una vez que opta por el 73 no puede volver, digamos? Tiene que mantener la opción por un plazo de 5 periodos fiscales, que Bien. era la segunda condición. Vencidos esos 5 periodos fiscales, puede volver a tributar como una sociedad, volver a tributar por el 49B, que ahora ya vamos a ver, ahora el 53B, que ya vamos a ver cómo es, o continuar como sociedad de capital. Perfecto, profe. Lo importante es que no puede dejar sin efecto esa opción hasta tanto transcurran 5 periodos fiscales. Buenísimo, gracias. ¿Sí? No, de nada. Bueno, terminamos ahí con las sociedades de capital que estén constituidas en el país. El inciso B del artículo 73, que ya lo mencionó el contador Fusero en la otra clase, establece cómo tributan los establecimientos permanentes que se encuentren en el territorio de la República Argentina. Estos establecimientos permanentes son sujetos pasivos del impuesto y tributan a la alícuota proporcional del 25%, la misma aclaración que para los sujetos constituidos en el país, para los ejercicios fiscales que inicien a partir del 1 de enero del año 2021 y desde el 1 de enero del 2018 al 31 de diciembre del 2020 a la tasa proporcional del 30%. Bueno, la definición general de estos establecimientos permanentes, que es una normativa nueva que incorpora la ley de impuesto a las ganancias, porque no estaba, no se definía que era un establecimiento permanente hasta la reforma de la ley 27430, si no me equivoco, se define que es un establecimiento permanente en el artículo 22 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Primero da una definición general en el primer párrafo de ese artículo 22 y después va dando ejemplos o definiendo qué se considera establecimiento permanente y qué no se considera establecimiento permanente a lo largo de un artículo que es bastante extenso. Lo más importante es que sepamos que el establecimiento permanente es un lugar fijo de negocios mediante el cual un sujeto del exterior realiza toda o parte de su actividad dentro del territorio de la República Argentina. Entonces, constituyen, por ejemplo, establecimiento permanente, una sede de dirección o administración, una sucursal, una oficina, una fábrica, un taller, una mina, distintos espacios, podríamos decir, donde esa empresa tiene su asiento para desarrollar parte de o toda su actividad dentro de la República Argentina. Tiene que ser un sujeto del exterior, ¿sí? Persona humana o persona jurídica constituida en el exterior. Si
una sociedad anónima se constituye en la República Argentina con personas que no son residentes en el país, no significa que se trate de un establecimiento permanente. Va a ser un sujeto del artículo 73, inciso A, punto 1. ¿Quedó claro lo que dije? Sigo entonces. Se incorpora después un párrafo más en este artículo 73, que es el referido a una actividad en particular que la ley grava a una alícuota proporcional más alta que la que corresponde a las sociedades de capital. Dice que las rentas derivadas de la explotación de juegos de azar en casinos, de la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas de juegos de azar y o apuestas automatizadas y o a través de plataformas digitales, van a tributar a una alícuota proporcional del 41,5%. Cualquiera sea el sujeto que realice este tipo de actividades, ya sea que las realice una persona humana o una persona jurídica. Siempre quedan grabadas a entonces, si una sociedad anónima del artículo 73, inciso A, punto 1, desarrolla este tipo de actividades, sale del 73.1 y tributa por este segundo párrafo del artículo 73 a la alícuota del 41,5%. ¿Se entendió? Y bueno, entonces, no hay ninguna pregunta. Continúo. Personas jurídicas del artículo 53, inciso B, y me parece que acá tengo un error. Inciso B, inciso D. Bueno, el inciso B del artículo 53 dice todas las que deriven de cualquier otra clase de sociedades constituidas en el país. Los otros tipos de sociedades son las que no están incluidas en el artículo 73 de la Ley de Impuesto a las Ganancias. Entonces, tenemos sociedad colectiva, sociedad de capital e industria, las sociedades simples del título cuarto de la ley de 19.550, que son aquellas que no han asumido ninguno de los tipos societarios previstos en la Ley General de Sociedades 19.550. Respecto de estas otras sociedades, la ley reconoce su existencia, deben realizar su balance impositivo, es decir, determinar la utilidad impositiva de acuerdo con las normas del impuesto a las ganancias, pero no son considerados sujetos pasivos del impuesto. No pagan el impuesto por sí. Dicen que carecen de personería tributaria o impositiva. Este tipo de sociedades actúa como agente de información. También se dice que son sujetos colectores de renta, ¿sí? Determinan esa utilidad impositiva y ¿qué hacen con esa ganancia o pérdida correspondiente a su ejercicio fiscal? A la fecha de cierre de cada ejercicio fiscal, la deben atribuir totalmente a los socios, aun cuando no se haya dispuesto su distribución. Esto lo establece
el artículo 54, primer y segundo párrafo de la ley. Entonces, quien tributa el impuesto es la persona humana, socia de la sociedad de personas indicada en el artículo 53, inciso B. Yo hice acá un pequeño ejemplo, una sociedad colectiva conformada por 3 socios que cierra sus ejercicios fiscales los 31 de diciembre de cada año. Obtiene una ganancia impositiva, determinada de acuerdo con las normas de la ley, de 1 millón de pesos al 31 de diciembre del 2020. ¿Sí? A esa fecha tiene que atribuir esa ganancia a cada socio en proporción a su participación en el capital. Acá yo les puse como ejemplo que A y B participan en un 40% cada uno y C en un 20%. Entonces, A le va a corresponder una ganancia proveniente de esa sociedad de 400.000 pesos, a B de 400.000 pesos y a C de 200.000. El socio, persona humana, incorpora esa ganancia, que es de la tercera categoría, a su declaración jurada personal. Y la va a sumar a las ganancias que él pueda tener de primera, de segunda o de cuarta categoría. No sé si ustedes recuerdan el esquema de liquidación que veían los otros días con el contador Iribarne, el esquema de liquidación que corresponde a las personas humanas, que teníamos ganancia de primera, de segunda, de tercera, de cuarta categoría, renta bruta, la renta neta que después de deducirle los gastos, etc. Bueno, la persona humana va a declarar como renta de tercera categoría para determinar el impuesto en forma global las provenientes de las otras sociedades no incluidas en el artículo 73. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, con respecto a desde cuándo y hasta cuándo son contribuyentes estas sociedades, nos remitimos a lo mencionado para las sociedades de capital, es decir, que van a ser, son sujetos desde que se firma el contrato societario y hasta que se produzca la liquidación y distribución final de acuerdo al artículo 5, 6 del decreto reglamentario del impuesto a las ganancias, y bueno, les decía que coincidía con lo que establece la ley de sociedades. Bien. ¿Ninguna pregunta hasta acá? Otro sujeto que está en el artículo, en el inciso D del artículo 53, son las derivadas de otras empresas unipersonales ubicadas en el país. Las empresas unipersonales no están definidas ni en la ley ni en el decreto reglamentario. Hay un dictamen muy viejo del año 80, el dictamen 7 del año 80, en el que la DGI concluye que a todos los efectos fiscales el término empresa podría definirse como la organización industrial, comercial, financiera, de servicios, profesional, agropecuaria o de cualquier otra índole que, generada para el ejercicio habitual de una actividad económica basada en la producción, extracción o cambio de bienes o en la prestación de servicios,
utiliza como elemento fundamental para el cumplimiento de dicho fin la inversión de capital y o el aporte de mano de obra, asumiendo en la obtención del beneficio el riesgo propio de la actividad que desarrolla. En un libro que he estado consultando, dice que hubo otras definiciones de empresa que se dieron por parte de la DGI. Digo DGI porque fíjense ustedes a los años a que se refiere, que era Dirección General Impositiva, y no como está identificada hoy, que es Administración Federal de Ingresos Públicos. Una circular la circular 1080 del año 79 y un dictamen 37 del año 95, y todas estas definiciones tienen en común que implican la necesaria conjunción de los factores de la producción, del capital y del trabajo, con un fin económico y con un resultado sujeto a riesgo e incertidumbre. Eso sería una definición de que deberíamos entender como empresa a los efectos de ver si la ganancia que obtiene esa persona humana dueña de esa empresa, o sea, si la persona humana que desarrolla esa actividad constituye una empresa y que entonces su ganancia es de tercera categoría, o no constituye empresa y su ganancia es de otra categoría. A veces se hace un poco complicado definir si estamos en presencia de un sujeto de empresa o no. En algunos casos, con relación a los servicios profesionales, por ejemplo, si un contador tiene un estudio donde presta sus servicios impositivos, de contabilidad o de asesoramiento, tiene una empleada, una secretaria que atiende los clientes, recibe las llamadas telefónicas, hace algún trámite por internet, tiene algunos bienes de uso, como puede ser escritorio, más de una computadora, tiene, nosotros tendríamos que diferenciar o definir si ese contador, por ejemplo, es un sujeto empresa que está prestando sus servicios profesionales, o en realidad está realizando una actividad profesional en forma independiente, alcanzada por el artículo 82 de la ley, que es de cuarta categoría. ¿Me explicó? Sí, profe. Bueno, entonces, a la hora de definir si ese sujeto obtiene una renta de tercera o una renta de cuarta, yo creo que no hay duda de que es una renta de cuarta categoría. Porque si bien esa persona puede tener algo de capital, puede tener mano de obra que colabora en la realización de su actividad,
su principal inversión no es el capital, es la mano de obra, ¿sí? Sino que es su conocimiento. No sé si me explico. Entonces, en realidad esa persona no está realizando una actividad de la tercera categoría que está con un resultado sujeto a riesgo, incertidumbre. No hay una importante inversión de capital ni de mano de obra para lograr ese beneficio. No sé si me explico. Sí, profe, se entiende. ¿Sí? ¿Se entiende? Bueno, distinto es el caso si ya somos 2 o 3 contadores y decidimos constituir, por ejemplo, una sociedad anónima o una sociedad, una sociedad anónima donde el solo hecho de la forma social que adoptamos hace que nuestra actividad esté desarrollada en forma de empresa. Bueno, después, ¿hasta cuándo son sujetos las empresas unipersonales? El artículo 133 del decreto reglamentario establece hasta qué momento son sujetos las empresas unipersonales. Este artículo dice, cuando las sociedades o empresas o explotaciones unipersonales, comprendidas en los incisos B, D, E y en el último párrafo del artículo 53 de la ley, cesen en sus actividades, se entenderá que a los efectos del impuesto continúan existiendo hasta que realicen la totalidad de sus bienes, o estos puedan considerarse definitivamente incorporados al patrimonio individual de los socios o del único dueño, circunstancia que se entenderá configurada cuando transcurran más de 2 años desde la fecha en que la sociedad, empresa o explotación realizó la última operación comprendida dentro de su actividad específica. Bueno, acá tenemos un problema que yo estuve consultando porque si bien este artículo fue sustituido en el año 2018 y tiene vigencia a partir del 28 de diciembre del 2018, yo entiendo, y lo hablábamos con el contador Fusero, que si estamos en presencia de una sociedad comprendida ahora en la Ley General de Sociedades 19.550, las sociedades son sujetos pasivos del impuesto hasta tanto se produzca la liquidación y distribución de los bienes de esa sociedad. Distinto es el caso de la empresa unipersonal, que para mí sí queda encuadrada en este artículo 133 del decreto reglamentario, porque la persona humana y la empresa unipersonal son como, podríamos decir, como la misma persona. Cuando la empresa unipersonal desaparece, los bienes que pueden quedar le corresponden a la persona humana, que es el único dueño de esa empresa unipersonal. Entonces, ¿hasta cuándo sería sujeto la empresa unipersonal? Dice que serían sujetos, ¿sí?,
o continúan existiendo hasta que se realicen la totalidad de los bienes de la empresa o estos puedan considerarse definitivamente incorporados al patrimonio individual de ese único dueño de la empresa unipersonal. ¿Y cuándo se considera que los bienes están definitivamente incorporados al patrimonio de ese único dueño? Cuando hayan transcurrido más de 2 años desde la fecha en que, bueno, la sociedad, empresa o explotación realizó la última operación comprendida dentro de su actividad específica. Supongamos que una empresa unipersonal realiza una actividad comercial, ¿sí? De artículos de librería y papelería. Esa empresa unipersonal cesa en sus actividades, ¿sí? Y cesa en sus actividades y realiza la última operación. Cesa en sus actividades, realiza la última operación vinculada con su actividad específica, hoy es 18 de agosto del año 2020. Entonces, la sociedad realiza la última operación de venta de artículos de papelería, hoy 18 del 8 del 2020, y a partir de mañana la empresa unipersonal no abre más sus puertas, ¿sí? Mientras, después que cierra, que cesa en su actividad, la empresa le quedan dentro de su activo, le pueden quedar estanterías, escritorios, mercadería, un vehículo que utiliza para distribución de mercadería, distintos bienes activos, y también puede tener deudas. Entonces, va a continuar realizando operaciones alcanzadas por el impuesto hasta tanto se liquide la totalidad de los bienes vinculados a su actividad, ¿sí? Supongamos que para el 31 de diciembre del año 2020, esa empresa unipersonal logra vender todos sus activos y pagar todas sus deudas y determina la ganancia y el dueño incorpora esa ganancia de tercera categoría a su declaración jurada del año 2020. Ahí no tendríamos ningún problema, ya cesó en la actividad, no existe más la empresa unipersonal. Pero ¿qué ocurre si desde el 18 del 8 del 2020 hasta, y ahora hacemos futurismo, el 10 de septiembre del 2022, la empresa no logra realizar la totalidad de sus bienes? Llega el 10 del 9 del 2022 y tiene escritorio, tiene alguna computadora, algo de mercadería que no pudo vender. Esos bienes se consideran incorporados al patrimonio personal del dueño de esa empresa unipersonal, ¿sí? Entonces, él va a dejar
de declarar ganancias provenientes de esa empresa unipersonal y esos bienes que le quedaron hasta esa fecha los va a incorporar a su patrimonio personal. Supongamos lo que dijimos, silla, escritorio, ¿sí? Si con posterioridad a esa fecha donde ya los bienes quedaron incorporados a su patrimonio personal, él los vendiera, lograra transferirlos a terceros, ¿qué pasaría con esa venta o la ganancia que podría surgir de esas operaciones posteriores a los 2 años de haber realizado su última operación vinculada a su actividad específica? La ganancia de la venta de esos bienes, ¿estaría alcanzada por el impuesto o no? ¿Qué les parece? ¿Están ahí o se fueron todos? No, pero, no, para mí no, porque ya está dentro de su patrimonio y no, ya no es más una sociedad. Sí, ¿y qué pasa cuando se venden los bienes? Que la ganancia no queda alcanzada. ¿Se agota qué? Ay, no. Se agota la fuente productora de la ganancia. Entonces Claro, ya pero no todavía. cumple con las condiciones del artículo 2.1. O si era un bien mueble amortizable, por ejemplo, que cuando estaba en la empresa unipersonal era un escritorio que estaba afectado a la obtención de ganancias grabadas, una vez que pasa a mi patrimonio particular, deja de ser un bien mueble amortizable. Por lo tanto, si yo lo vendo, la ganancia no está alcanzada por el impuesto. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. ¿Sí? ¿Seguro? Sí, profe. Bueno. Y con respecto a sociedades, lo único que nos queda es la sociedad entre cónyuges, no la sociedad conyugal, o sea, la que surge del matrimonio civil, sino estas personas humanas ya están casadas, ¿sí? Y quieren constituir una sociedad, ¿sí? Bueno, el artículo que trataba la sociedad entre cónyuges en la ley de impuesto a las ganancias fue derogado. Entonces, se aplica el artículo 27 de la Ley General de Sociedades 19.550, ¿sí? Que establece que los cónyuges pueden integrar entre sí sociedades de cualquier tipo, aún las reguladas en la sección 4 de la ley 19.550, que son las sociedades simples que no han asumido ninguno de los tipos societarios previstos por esta misma ley. O sea que, por supuesto, para que puedan integrar cualquier tipo societario, deben poder justificar, ¿sí?, el origen de los aportes de capital que realicen a esa sociedad. Entonces, no hay problema con el tipo societario que quieran constituir. ¿Está claro? Sí, profe. Bueno, terminamos entonces con las personas jurídicas. Recuerden que tenemos las personas jurídicas que son sujetos pasivos del impuesto, los que son agentes de información, que solamente determinan la ganancia y quien paga el impuesto es
el socio o el único dueño de esa empresa unipersonal. ¿Está claro hasta acá? Nos quedaría por ver cómo tributan en general las personas humanas según lo que establece el artículo 1 de la ley. Son sujetos pasivos del impuesto a las ganancias las personas humanas, capaces e incapaces para el derecho común, ¿sí? Entonces, acá tenemos una persona mayor de edad, una persona humana mayor de edad, cuando cumple los 18 años, de acuerdo a nuestro Código Civil y Comercial, tiene la plena administración y disposición de sus bienes y rentas. Entonces, es sujeto pasivo del impuesto, presenta la declaración jurada por sí y paga el impuesto con las ganancias, ¿sí?, que produce su actividad. Si esa persona humana tiene alguna incapacidad, por ejemplo, que haya sido establecida por sentencia judicial y mientras dure esa disposición de incapacidad, sigue siendo sujeto pasivo del impuesto, ¿sí? Porque dijimos que son las personas humanas capaces e incapaces para el derecho común. Pero, como no tiene capacidad o su incapacidad está limitada, quien presenta la declaración jurada e ingresa el impuesto es la persona que haya sido designado curador de la persona incapaz, ¿sí? Presenta la declaración jurada e ingresa el impuesto con los montos que administra ese curador. ¿Queda claro? Sí, está claro. Bueno, ¿qué pasa con los menores de edad? Es decir, con aquellos que no han cumplido aún los 18 años. Bueno, respecto de los menores de edad, hubo un cambio importante en las normas del Código Civil y Comercial de la Nación. El artículo que estaba en la Ley de Impuesto a las Ganancias fue derogado, ya no figura en el ordenamiento de la ley el tratamiento de la renta de los menores de edad. ¿Por qué? Porque el artículo 697 del Código Civil establece que las rentas de los bienes del hijo corresponden a este. El Código Civil viejo decía que la renta de los hijos menores de edad eran usufructuadas por quienes ejercían la patria potestad, ¿sí? Y respecto del impuesto, declaraban como propias las ganancias provenientes de los bienes de los hijos. En cambio ahora, el Código Civil nuevo dice que las rentas de los bienes del hijo corresponden a este. Por lo tanto, el menor es el sujeto pasivo del impuesto, ¿sí? No importa la edad que tenga ese menor, si tiene bienes a su nombre y esos bienes producen rentas alcanzadas por el impuesto, el menor es el sujeto pasivo del impuesto. Los progenitores o quienes ejercen ahora la responsabilidad parental están obligados a preservarlas y que no se confundan con sus propios bienes, ¿sí? O sea, los bienes del menor y las ganancias que produzcan esos bienes deben estar separadas del patrimonio de los padres.
y solo pueden disponer de esos bienes con autorización judicial y por razones fundadas. ¿Sí? Entonces, ¿quién presenta, cómo hace el menor para pagar el impuesto por las rentas que producen sus bienes? La declaración jurada se hace a nombre del menor de edad, pero quien presenta la declaración jurada en representación del menor es los progenitores, alguno de los dos que tienen a cargo la responsabilidad parental del menor, y en caso que ese menor no tuviera padres o se hubiera apartado a los padres o a los progenitores de la administración de los bienes, va a ser el tutor que se le haya designado el encargado de presentar la declaración jurada en nombre del menor y abonar el impuesto con los fondos que administre de ese menor de edad. Bueno, las personas, al modificarse ahora la ley el Código Civil y Comercial de la Nación, por ahí esta distinción ya no es tan importante, pero para que lo sepamos, las personas humanas que tengan entre 16 y 18 años pueden celebrar contrato de trabajo y disponer de las rentas provenientes de su trabajo personal. Si las rentas provienen de otro tipo de bienes, como estábamos hablando recién, sigue siendo sujeto pasivo el menor y, bueno, acá no sé cómo se hará ya la declaración jurada, si una parte la administra y dispone él y otra parte está administrada por sus padres o quienes estén a cargo del menor. ¿Quedó claro lo que dije? Sí, Sí, profe. profe. ¿Sí? ¿Se entendió bien lo de los menores de edad? Ahora es mucho más fácil que antes. Bueno, creo que vamos a dejar acá, chicos, y a ver, sociedad conyugal, nos queda sociedad conyugal, sucesión indivisa, etapas posteriores a la sucesión indivisa, que lo vamos a ver con tranquilidad sobre todo la parte de sucesión indivisa. No sé si tienen alguna pregunta, algo que no hayan comprendido y que me quieran preguntar antes de que demos por terminada la clase. No alcancé a decir que estaba por terminar, que se están yendo, desapareciendo vertiginosamente todos. No, pero que se entiende bien la clase. ¿Se entendió bien? Bueno, Sí. entonces el jueves vamos a terminar la parte de sujetos con el tema de sucesión indivisa para que se entienda bien y las etapas posteriores a la sucesión indivisa, y vamos a comenzar con las deducciones del artículo ahora, las deducciones personales de ahora el artículo 30 de la ley. Que si quieren darle una leidita antes de venir a la clase, va a ser de ayuda para su comprensión.
Así que bueno, nos vemos el jueves a la misma hora, a las 18. Bueno, profe, muchas gracias. Bueno, Bueno, profe, chao, gracias. Chao, Chao, chicos, profe. que les vaya bien. Profe, Sí, alumno. ¿qué número de artículo dijo recién que